Os voy a hacer una confesión. De mayor quiero ser como Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden. Y de paso os voy a dar un consejo. Si tenéis la oportunidad de escuchar a la doncella en directo, no lo dejéis pasar porque realmente merece la pena. Aquí salimos mi hermano y yo en el año 2016 cuando yo todavía conservaba el pelo. Pero volvamos al señor Bruce Dickinson. No contento con ser el cantante de heavy metal más emblemático de todos los tiempos, el señor Dickinson es también locutor de radio, piloto de aviones y presidente de una de las empresas más modernas de aviación. Y os preguntaréis, ¿pero qué tiene que ver Iron Maiden con la política? ¿Por qué os hablamos de Bruce Dickinson en VisualPolitik? Pues la razón no es otra que esta. El cantante de Iron Maiden, Bruce Dickinson, y su empresa Cardiff Aviation firman un acuerdo para gestionar las aerolíneas nacionales de Djibouti. Cardiff Aviation es una empresa de mantenimiento de aviones comerciales. Podríamos decir que Iron Maiden ha aterrizado en Djibouti, pero en este caso llegaron no para tocar música, sino para vender aviones, entrenar a los pilotos y diseñar todo el sistema para que ahora las aerolíneas de este país, Air Djibouti, puedan funcionar por su cuenta. Pero esperad un momento porque aquí llega lo realmente importante. Pensaréis que las líneas aéreas de un país como Djibouti no son gran cosa, ¿verdad? Se trata de un país pobre, situado en el Cuerno de África y con una población que ni siquiera llega al 1.000.000 de habitantes. Sin embargo, ¿y si os dijera que Djibouti tiene todas las posibilidades de convertirse en el nuevo Dubái? ¿Y si Bruce Dickinson fuera uno de los primeros visionarios que decide invertir en este país? Pensadlo bien y fijaos en el mapa. Esto de aquí es Djibouti, esto de aquí es el Canal de Suez y esto otro es el Mar Rojo. Por ejemplo, cualquier barco petrolero que quiera salir de Abu Dhabi con destino a Europa tiene que pasar por el Mar Rojo. Esos teléfonos móviles chinos que compramos en España también viajan por el Mar Rojo. En total, 1 de cada 10 barcos mercantes que viajan por el mundo pasa por las costas de Djibouti. Y no os creáis que es un mar tranquilo. ¿Habéis oído hablar de los piratas somalíes? Pues Somalia es esto de aquí. Y esto otro es Eritrea, que tampoco es precisamente un remanso de paz y tranquilidad. Y esto de aquí es Yemen, que está en guerra. Resulta que Djibouti es el único país pacífico que encontramos en esta zona. Pero no solo eso, si seguís VisualPolitik desde hace tiempo ya sabéis que Etiopía es uno de los países que más rápido está creciendo en todo el planeta. Se está consolidando como toda una potencia en el sector textil y tiene más de 90 millones de habitantes. ¿Y sabéis qué? Etiopía no tiene salida al mar. Es decir, que si quieren exportar la ropa que fabrican, no les queda otro remedio que hacerlo a través del puerto de Djibouti. Y ya sé lo que os estáis preguntando ahora. ¿De verdad estamos ante un nuevo Singapur o hay gato encerrado? ¿Deberíamos imitar a Bruce Dickinson y ponernos a invertir en este país? Hoy vamos a responder a todas estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia. Estar en el sitio indicado. Después de todo lo que os he contado sobre Djibouti, muchos estaréis pensando que cómo es posible que no hayamos oído hablar antes de este país, ¿verdad? La respuesta es que la historia y la política djiboutiense no es muy distinta que la de sus vecinos. En el año 1977, tras un referéndum pacífico, Djibouti se convirtió en el último país en independizarse de sus colonos franceses y, como ocurrió en otros casos parecidos, Djibouti se convirtió en una dictadura de partido único. Hasta los años 90, el señor Hassan Goulet Abdidon y los miembros de su tribu controlaron los designios del país. Las torturas a los miembros de la oposición se convirtieron en una práctica habitual, mientras el partido del gobierno se hacía rico con los beneficios del puerto. Por aquellos años, Djibouti era un ejemplo de libro de lo que los expertos llaman un gatekeeper state. Perdonad por la palabrota en inglés, pero es que es un término tan específico que no tiene traducción en español. Veréis,
En estos países tan pobres, toda la economía se centra en un único recurso. En el caso de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, ese recurso es el petróleo. En el caso de Djibouti es el puerto. Y como estos dictadores no tienen dinero como para pagar a un ejército que controle todo el país, tienen que concentrar todo su aparato represor en lo que les importa. Eso explica que el puerto de Djibouti estuviera perfectamente controlado, pero que el resto del país fuera un auténtico caos, con asesinatos en las calles, violaciones y toda clase de barbaridades. Como os podéis imaginar, esta no es la situación idónea para crear empresas ni atraer la inversión extranjera. Y para colmo, en los años 90 estalló una guerra civil entre el gobierno y las tribus y partidos de la oposición. Y aquí es donde llega la primera diferencia entre Djibouti y otros países de la zona: el modo en el que se resolvió el conflicto. Básicamente, tras varios años de lucha y miles de bajas en ambos lados, el señor Abtidón se acercó al principal partido enemigo, el Movimiento por la Regeneración Democrática y el Progreso, y les dijo: mirad, chicos, aquí hay dinero para todos, así que ¿por qué no nos repartimos el poder y dejamos de pelearnos? Y así es como Djibouti tuvo su primer gobierno de concentración, un gobierno que engloba a prácticamente todos los partidos políticos. Por supuesto, siguen existiendo partidos en la oposición, pero a duras penas pueden hacer campaña y siempre que hay elecciones presidenciales intentan boicotearlas. Eso significa que el señor Hassan Gouled Abtidón y más tarde su sobrino Omar Guelleh ganan las elecciones con resultados cercanos al 100% del voto. Os podéis imaginar lo limpias que son esas elecciones. Pero esperad un momento, porque esto es solo el principio. Pese a resolver sus luchas internas, en el año 2001 Djibouti seguía siendo un país corrupto y sobre todo con una posición muy débil. Pensadlo bien, hablamos de un sitio muy pequeño, con menos de 1 millón de habitantes, que está en el medio de una de las regiones más violentas del planeta. A su lado tienen a Somalia, que en la práctica es una anarquía donde distintas tribus se matan entre sí. Al otro lado tienen a Eritrea, que está considerada como la dictadura más salvaje del planeta. Y en el sur tienen a Etiopía, que es la mayor potencia en la región y que en cualquier momento podría querer invadir Djibouti para tener salida al mar. Vamos, que no estaban ni de lejos en una situación tranquila. Y entonces, cuando todo parecía estar en su contra, la historia decidió beneficiar a los djibutienses. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. De repente, Estados Unidos, con George Bush de presidente, declara la guerra al terrorismo. Y esto implica mandar tropas a las zonas donde hay células de Al-Qaeda, lo cual incluye el Cuerno de África. ¿Y qué mejor lugar para construir una base militar que Djibouti? La localización es perfecta, y a pesar de que su gobierno es corrupto y viola los derechos humanos constantemente, al menos es estable y no tiene vínculos con los terroristas. ¿Recordáis que os decía que el Mar Rojo es peligrosísimo para los barcos mercantes? Pues desde la base de Camp Lemonnier, los estadounidenses pueden perseguir a los piratas somalíes. Y no solo los estadounidenses. En solo 10 años, la lista de países que han desplegado fuerzas en Djibouti es interminable. Podemos encontrar tropas francesas, italianas y españolas. Para que os hagáis una idea, la única base militar que tiene Japón en territorio extranjero está en este país. Y por supuesto, con tanta potencia internacional poniendo sus bases militares, China no se iba a perder esta fiesta. China abre su primera base extranjera en Djibouti. Como os podéis imaginar, en un país tan pobre y tan pequeño, tener tantísimas bases militares supone un auténtico espaldarazo para su economía. Todos esos soldados necesitan comer en algún sitio, hacer la compra y salir a divertirse. Eso significa más trabajos y muchísimo más dinero para el país entero. Pero por encima de todo, elimina el mayor problema que tenía Djibouti para poder atraer la inversión. Con tantísimas bases militares en el país, nadie en su sano juicio se atrevería a invadirle. Ahora
Ahora mismo hay pocos lugares más seguros en África que Djibouti. Si a eso le sumamos su situación perfecta en las rutas comerciales internacionales, es fácil entender por qué este país ha estado creciendo a un ritmo del 5% desde el momento en el que el ejército estadounidense puso los pies en el lugar. Sin embargo, y como decimos siempre, no todo es tan bonito. Pese a todo ese crecimiento, Djibouti continúa con un paro de más del 50%. Sí, habéis oído bien, 50%. Y a día de hoy el puerto de Djibouti y las bases militares son la única fuente de riqueza del país. En otras palabras, que esas aerolíneas que ayudó a crear nuestro amigo Bruce Dickinson se limitan a transportar a militares y cooperantes que tienen que viajar a lugares como Somalia o Etiopía. Pero esperad un momento, porque las cosas pueden cambiar. Ahora mismo lo vamos a ver. Un hombre con una visión. Quedaos con este nombre: Ilyas Moussa Dawale. Diréis, ¿es el nuevo presidente de Djibouti? Pues no, para nada. Djibouti continúa con el mismo presidente que tenía hace 20 años. Este es el ministro de Finanzas. Pero en este caso, el ministro de Finanzas es incluso más conocido que su presidente. Necesitábamos un plan a largo plazo. Entendemos que lo más probable es que no consigamos alcanzar nuestros objetivos durante esta administración, pero Visión 2035 marca los objetivos para el presidente y su gobierno. Si lleváis suscritos a VisualPolitik desde hace algún tiempo, esto de Visión 2035 os sonará de algo. ¿Recordáis este vídeo en el que os hablaba del desarrollo de Ruanda? Pues sí, esto de aquí es un calco en muchísimos aspectos. El gobierno de Djibouti quiere que sus puertos tengan la mejor tecnología y que sean comparables a los de Singapur o Dubái, y para eso necesitan dinero. Pero no solo eso, Dawale es consciente de que para que una economía funcione es fundamental diversificar. Si solo dependemos de un único sector económico o de una única empresa, una pequeña crisis puede hundir al país entero. Sin embargo, para eso, para diversificar el país, necesitas otra vez dinero y sobre todo un entorno que permita la creación de negocios. La corrupción y la falta de Estado de Derecho no se llevan muy bien con la inversión extranjera, y en eso Djibouti se lleva la medalla de oro. Para que os hagáis una idea, pese a que el puerto sea el gigante económico de todo el país, apenas hay información contable disponible. Eso significa que muchos oficiales del gobierno de Djibouti se están llevando dinero a manos llenas sin que nadie pueda ni siquiera enterarse. Por si esto fuera poco, parte de su legislación está basada en la Sharia, y nadie puede protestar por todo esto porque Djibouti está entre los 10 países con menos libertad de expresión de todo el planeta. Sin ir más lejos, en 2016 el gobierno encarceló a 3 periodistas de la BBC que iban a cubrir los fraudes electorales. Como os podéis imaginar, todo esto lastra bastante las posibilidades de este país. Y lo que es peor, es prácticamente imposible cambiar el sistema. La clase dirigente ya gana suficiente dinero con el puerto y los alquileres que cobran a los ejércitos extranjeros por tener sus bases militares. Y precisamente por esto mismo tienen suficiente seguridad como para no tener miedo a ningún levantamiento popular. En otras palabras, que si el señor Moussa Dawale, ministro de Finanzas de Djibouti, quería cambiar el sistema político y, como dice su propio documento, Visión 2035, mejorar la gobernanza del país, lo tenía bastante crudo, ¿verdad? Pues, mis queridos amigos de VisualPolitik, a veces los milagros ocurren. Djibouti empieza a construir una enorme zona de libre comercio respaldada por China. Dicho de otra forma, si no puedes cambiar todo el sistema político de tu país, limítate a cambiar únicamente un trocito del mismo. En esta zona económica especial, cualquiera podrá comprar terrenos y construir sin necesidad de esperar meses y meses para conseguir un permiso del gobierno. Y por supuesto, esto elimina las tentaciones para exigir sobornos. Por otra parte, todas las regulaciones van a seguir la ley china. Es algo así como una pequeña Shenzhen en mitad del país.
Según el acuerdo, esta zona manejará 7.000 millones de dólares en comercio dentro de 2 años. Djibouti eliminará los controles aduaneros con China y establecerá un centro de tránsito con un sistema de cambio de divisas simplificado. ¿Y qué cabe esperar a partir de ahora? Pues bien, la idea de las zonas económicas especiales no es nada nuevo y ha demostrado que funciona. Es de hecho el mismo sistema que permitió que Dubái sea la metrópoli que es hoy en día. La idea es que cuando tienes una zona económica especial, tanto los ciudadanos como las élites políticas tienen un escaparate de lo que ocurre cuando se tienen leyes transparentes y ventajas para las empresas. Si este experimento funcionará, las élites políticas del país estarán mucho más dispuestas a hacer cambios reales en el resto de Djibouti. En resumen, que tenemos un país africano cuya seguridad está prácticamente garantizada por los ejércitos de todo el mundo y que está empezando a hacer reformas serias. Un país que tiene la ubicación y el tamaño perfecto para convertirse en el centro financiero y logístico de uno de los puntos más transitados en el comercio internacional. Parece que el señor Bruce Dickinson ha encontrado un nuevo paraíso virgen para la inversión. Pero esperad un momento, porque esto no significa que Djibouti vaya a convertirse en ningún oasis de la libertad y los derechos humanos. A fin de cuentas, ni China ni Dubái lo son. Ahora bien, puede que esto sea el comienzo del fin de la pobreza en esta zona. Así que la pregunta es, ¿creéis que se cumplirán las predicciones? ¿Es ahora un buen momento para invertir en Djibouti o tal vez se quedará todo en buenas palabras? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y si queréis conocer por qué Dubái es tan rico, haced clic en este enlace. Os doy una pista, no tiene nada que ver con el petróleo. Mientras tanto, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a VisualPolitik para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.